Bueno, sean bienvenidos todos a este video donde abordaremos algunos ejercicios eh, relacionados a los mecanismos de transferencia de calor. Recordando que los mecanismos de transferencia de calor son conducción, convección y radiación, donde la conducción es el mecanismo que corresponde a un contacto entre dos sólidos, donde la transferencia de calor siempre se da desde el cuerpo más caliente o el sólido más caliente al más frío. Y la convección, que es un mecanismo de transferencia de calor que es mayormente visto en fluidos como gases o líquidos. Y eh, la transferencia de calor por radiación, que es la que observamos, el calor que emiten los cuerpos. Bien, comencemos con el primer problema. El primer problema dice así: sobre cada una de las caras de una pared plana circulan dos fluidos en contracorriente. El fluido F1 se enfría desde 75 grados Celsius hasta 40 grados Celsius y el fluido F2 se calienta desde 35 grados Celsius hasta 65 grados Celsius. La superficie de la pared es de 18 metros cuadrados y el valor del coeficiente de transmisión total de calor es de K igual a 320 kilocalorías por hora por metro cuadrado por grado Celsius. Calcular la cantidad de calor que se transmite por hora. Bien, aquí tenemos un pequeño esquema. Estamos viendo el perfil de la pared y vemos que a cada lado de la pared hay dos flujos, ¿verdad? Dos fluidos que van a contracorriente, es decir, van en sentido contrario. Entonces, arriba tenemos la representación del fluido caliente, llamémosle así, y abajo tenemos la representación del fluido frío. Bueno, la flecha significa el sentido del fluido y el color, que en este caso azul, podemos representar de que se está enfriando. Y la flecha de color rojo indica que aquí este fluido se está calentando. Bien, este ejercicio corresponde a un mecanismo de transferencia de calor por convección. Entonces aquí aplicaremos lo que es la ley de enfriamiento de Newton, que es la ley general que se aplica para la convección. Bien, podemos observar aquí que tenemos la expresión matemática de la ley de enfriamiento de Newton, donde Q es el calor, H es el coeficiente de convección, eh, A sub S es el área de la superficie y el delta TML. Este es un delta de temperatura, pero hago hincapié: esta expresión matemática no es la general de la ley de enfriamiento de Newton, sino que es una expresión derivada que se utiliza para este tipo de ejercicio, porque tenemos dos fluidos contracorriente y eso significa que tenemos que encontrar una diferencia de temperatura media logarítmica, que significa esta expresión de aquí. Bien, se puede hacer el símil, ya que esta expresión es muy dada para analizar lo que son intercambiadores de calor, donde siempre hay dos flujos o dos fluidos contracorriente que intercambian calor o se transmite calor, o sea, del fluido más caliente al más frío. Entonces utilizaremos esta expresión. Bien, tenemos los datos aquí, ¿verdad? El fluido 1, el fluido 2, las temperaturas de entrada, las temperaturas de salida, el área de la superficie, el coeficiente global de transferencia de calor. Bien, aquí tenemos lo que les explicaba, el uso de la diferencia de temperatura media logarítmica, o LMTD por sus siglas en inglés, donde encontramos el delta de la temperatura media logarítmica como esta expresión. Y aquí mencionamos en qué condiciones se aplica. Tiene que haber un doble flujo de calor. En este caso, en los intercambiadores de calor siempre hay dos flujos contracorrientes. Y en el problema que estamos abordando, también vemos lo que es dos fluidos contracorrientes que se intercambian calor.
También la otra condición es que tiene que haber un calor específico constante. En el problema no nos habla de ninguna variación de calor específico, así que se asume que el calor específico es constante. También tiene que haber un coeficiente global o total de transferencia de calor, y que este sea constante, como el que nos da ya el problema. Y cabe destacar esta última condición, solo aplica para problemas, eh, que sean en estado estacionario. O sea, que la transferencia de calor sea en estado estacionario, no en estado transitorio. Porque en estado transitorio pueden haber variaciones en las temperaturas. Aquí tenemos la expresión de la diferencia de temperatura media logarítmica, que ya veremos qué significa cada elemento. Bien, calculamos la diferencia de temperatura media logarítmica, donde el delta T sub 1 es la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido frío. Y delta T sub 2 es la diferencia de la temperatura eh, fría de entrada menos la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Entonces, al aplicar lo que es la diferencia entre estas temperaturas, obtenemos que el delta T sub 1 es igual a 10 grados Celsius y el delta T sub 2 es igual a 5 grados Celsius. Bien, sustituimos aquí y nos da que la diferencia de temperatura media logarítmica es de 7.21 grados Celsius. Ahora calculamos la tasa de calor, ¿verdad? Que es la cantidad de calor que se transmite por hora. Sustituyendo la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton, sustituimos la constante o el coeficiente, perdón, el coeficiente global de transmisión de calor, el área de la superficie de la pared y la diferencia de la temperatura media logarítmica, que es la que calculamos anteriormente. Y al sustituir y hacer los productos, obtenemos que la respuesta es que se transmiten 41.529.6 kilocalorías por hora. Esa es la respuesta a este problema. Bien, continuamos con el siguiente problema. El siguiente problema nos dice, encontrar el área superficial del filamento de tungsteno de una lámpara de 100 watts. La emisividad es de 0.25 y la temperatura es de 2000 Kelvin. La constante de Boltzmann es de 4.96 por 10 a la menos 8 kilocalorías por hora por metro cuadrado por Kelvin a la menos 4. Y nota también de que un factor de conversión, ¿verdad? Que un kilowatt hora equivale a 860 kilocalorías. Bien, este es un problema eh, que aborda el mecanismo de transferencia por radiación, porque nos está dando una constante de Boltzmann, que es la que se aborda en los problemas o en el análisis del mecanismo por radiación de transferencia de calor. Bien, lo que vamos a analizar es este filamento, ¿verdad? Una bombilla incandescente, bueno, de las incandescentes que ya actualmente son bastante escasas porque han sido sustituidas por nuevas tecnologías en iluminación. Entonces lo que nos pide el ejercicio es encontrar el área superficial de este filamento, de estos exactamente. Y el foco es de 100 watts. La emisividad, ese según el tipo de material o el tipo de cuerpo también, es de 0.25 y la temperatura es de 2000 Kelvin. Y la constante de Boltzmann, ¿verdad? Que esta siempre se mantiene constante, esta no varía. La podemos encontrar en watts por metro cuadrado, sobre metro cuadrado. Y también en este caso como kilocalorías por hora, por metro cuadrado por Kelvin a la menos cuarta. Y bien, y no olvidando este factor de conversión, ¿verdad? Que un kilowatt por hora equivale a 860 kilocalorías. Bueno, aquí tenemos la expresión matemática de la ley de Stefan Boltzmann, que es la que estudia, la que analiza directamente eh, el mecanismo de transferencia de calor por radiación.
Entonces tenemos aquí la emisividad, la constante de Boltzmann, el área superficial y la temperatura del cuerpo elevado a la cuarta, o la temperatura de la superficie propiamente dicha. En este caso sería la temperatura del filamento. Bien, sustituyendo datos, tenemos aquí la emisividad de 0.25, el área superficial que es la que no conocemos, y tenemos aquí la constante de Boltzmann, la temperatura del filamento, y este lo conocemos como ecuación 1. Ahora hacemos esta conversión del kilowatt hora equivale a 860 kilocalorías y este punto 1 kilowatt es los mismos 100 watts de potencia que tiene el foco. Nada más que aquí ya está expresado en kilowatt, que 100 watts equivale a 0.1 kilowatt. Hacemos la conversión y encontramos que el calor es de 86 kilocalorías por hora. Esta sería nuestra ecuación 2. Ahora hacemos la sustitución y resolvemos. Tenemos entonces 86 kilocalorías por hora. Esto es igual a la emisividad por el área superficial que no la conocemos, por la constante de Boltzmann y la temperatura del filamento. Y al despejar y resolver la área superficial encontramos que el área superficial del filamento de la lámpara o el foco de tungsteno es de 0.433 milímetros cuadrados. Entonces aquí acabamos de ver un ejercicio sencillo sobre el mecanismo de transferencia de calor por radiación. Ahora continuaremos con el siguiente. Este es bastante sencillo también. Nos dice, la temperatura de la piel humana es aproximadamente de 35 grados Celsius. ¿Cuál es la longitud de onda pico en la radiación que emite? O sea, este también es un ejercicio que aborda el mecanismo de transferencia por radiación. Nada más que aquí nos está dando lo que es, nos está pidiendo más bien la longitud de onda que puede alcanzar el calor, por así decirlo, propiamente dicho, que emana la piel humana, ¿verdad? Entonces aquí lo que utilizamos es la ley de Wien, que nos dice que la longitud de onda máxima, en este caso longitud de onda máxima y longitud de onda pico es igual, está expresada por la constante de Wien, o Wien, como se puede mencionar, que sería 0.0028976, es la constante, en unidades de metros por grado Kelvin, sobre la temperatura del cuerpo, en este caso, también en grados Kelvin expresada. Bien, sustituimos valores, colocamos siempre la constante. Aquí convertimos los grados Celsius a grados Kelvin para que haya una concordancia en unidades. Solo lo hacemos sumándole 273.3 grados Kelvin y obtenemos la temperatura en grados Kelvin. Y al sustituir y resolver encontramos que la longitud máxima de onda o la longitud pico es de 9.4 por 10 a la menos 6 metros o 9.4 micrómetros. Entonces esa es la respuesta. Como pueden observar, estos ejercicios son bastante sencillos. Hay algunos que son un poco más complejos, pero al menos estos no tienen no tienen tanto análisis, no es un análisis tan complicado, por así decirlo. Bueno, muchas gracias por ver el video.